Hola a todos, estamos grabando esta 10ª sesión de nuestra materia Creatividad e Innovación, donde el video pasado presentábamos el método, práctica que íbamos a seguir para elaborar un pensamiento creativo. En esta sesión, ya pasando del planteamiento del problema, que es la fase 0, el problema tal cual es, ahora ese problema vamos a pasarlo a la fase 2, que es la redefinición del problema. Entonces, a grosso modo, tenemos muchas maneras de redefinir un problema. Una de ellas es esta que les estoy presentando, a raíz de este diagrama de flujo, donde a través de preguntas vamos a ir elaborando las respuestas que nos lleven a tener una definición diferente del problema al que estamos abordando. Aquí, por ejemplo, partimos del problema tal cual es decir, plantear el problema tal cual es, como se presenta. Después, vamos a preguntarnos qué nos va a reportar resolver ese problema. O sea, qué consecuencias va a traer para nosotros. Nos va a ofrecer resolver el problema de la calidad de vida con la que se puede vivir siempre, es decir, va a mejorar algo en nuestra vida. Si la respuesta es sí, seguimos con las flechas. Si la respuesta es no, tenemos que volver otra vez al planteamiento y otra vez a ver qué nos va a aportar resolver ese problema. Si es sí la respuesta, entonces vamos a ver qué nos atrae a nosotros, qué nos ofrece resolver ese problema. Después, qué estamos dispuestos a sacrificar para resolver ese problema. Y finalmente, ya que tenemos en conjunto la problemática, hacemos una redefinición en 10 palabras máximo. Esta es una manera, como introducción, nos vamos a encontrar muchas. En la bibliografía que estamos manejando, tenemos técnicas para redefinir un problema, tenemos 4, hay más, pero estas 4 son las que vamos a tocar para no hacer tan largo lo que son los videos. La primera técnica es orientada hacia objetivos, la segunda, análisis de los límites, la tercera, las metáforas, y la cuarta, el pensamiento utópico. Todas estas técnicas son para redefinir, no son para todavía sacar soluciones. Entonces, vamos a ver la primera técnica, la que está orientada hacia objetivos. La misma palabra lo dice, hay que buscar objetivos. ¿Cómo es esta técnica? Pues un problema lo podemos nosotros redefinir partiendo de los fines y objetivos que persigue la resolución. Es decir, vamos a identificar 3 cosas principales: las necesidades, los obstáculos y las limitaciones. Necesidades, obstáculos y limitaciones para poder redefinir el problema. En las necesidades nosotros vamos a ver, vamos a analizar lo que queremos conseguir al resolver el problema, y aquí vamos nosotros en jerarquía de importancia. Luego, en los obstáculos, nosotros vamos a ver los factores que nos impiden conseguir lo que queremos resolver. Y finalmente, las limitaciones son las circunstancias que hay que aceptar y no vamos a poder cambiar. Esto puede ser legal, físico, ético, cultural, la política de la empresa, de la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, esta sería la descripción de esta primera técnica. ¿Cuáles son las fases? La primera fase es describir detalladamente el problema. Partimos de una descripción detallada, información pertinente, la que nos sirva para poder resolver esa problemática. Luego nos vamos a preguntar qué queremos conseguir resolviendo, y estas son las necesidades. Y la siguiente fase es la pregunta: ¿qué nos impide conseguir lo que queremos? Para pasar a la cuarta fase, ¿qué hay que aceptar al resolver el problema? Y finalmente, una redefinición. Pongamos un ejemplo. Aquí, supongamos que tenemos una casa cerca del mar que está protegida por un viejo malecón que ya tiene demasiadas grietas. Se teme que el malecón se rompa durante una tormenta y dañe o destruya la casa. Ese es el problema. Vamos a redefinirlo. Primero vamos a ver las necesidades. ¿Qué necesitamos? Si aquí es prevenir la destrucción de la casa, si se destruye el malecón, mantener la casa separada y protegida del mar,
y mantener el malecón separado de la casa. Es lo que necesitamos. ¿Qué nos impide a nosotros? ¿Cuáles son los obstáculos que nos impiden tener estas necesidades saciadas? Pues la reparación del malecón cuesta demasiado dinero. Está por demás lejos de nuestras soluciones posibles. Y las limitaciones, el malecón hay que mantenerlo, no podemos destruirlo, no se puede destruir, entonces tenemos que aceptar que ese malecón va a estar ahí. Y ahora vamos a redefinir. Y entonces, reflexionando sobre estas cuestiones, nosotros decimos que el problema es construir una casa sobre pilares a los que no afecte el posible accidente del malecón. Como ustedes se dan cuenta, el malecón no se está tocando. Lo que se está tocando y lo que se puede hacer es la casa, que es construirle pilares, y estos ayudan nuestras necesidades y solventa los obstáculos y limitaciones. Esto sería la primera técnica orientada hacia objetivos. Es sencilla. Recuerden, las técnicas para redefinir no ofrecen soluciones, simplemente nos están dando un panorama de lo que podemos hacer. Luego tenemos la técnica número 2, que son los análisis de los límites. Entonces, en la circunferencia, en la circunscripción, perdón, se me lengua la traba, en un problema nosotros tenemos marcados ciertos límites hasta donde podemos llegar. Entonces, muchas veces los planteamos de forma tan vaga, es decir, poco objetiva, que no alcanzamos a delimitar el problema y por lo tanto no alcanzamos a solucionarlo. Supongamos que queremos nosotros tratar de redefinir lo que es la problemática de la reprobación en alumnos. Los alumnos reprueban. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Vamos a solucionar este problema de los alumnos que reprueban agua de boca. A ver, espérate, está demasiado grande, tienes que poner límites. Ok, vamos a ver, vamos a solucionar el problema de los alumnos que reprueban de la carrera de psicología. Todavía sigue siendo demasiado grande. Bueno, los alumnos de primer semestre o segundo semestre, entonces ya está más acotado y ya podemos nosotros solventar de una manera más fácil lo que es la solución de esta problemática. ¿Cuáles son las fases? De igual manera que en la técnica pasada que parte de los objetivos, esta también, la primera fase es escribir la formulación inicial del problema tal como se plantea, así como te presentas, como se presenta el problema. Luego vamos a subrayar las palabras o frases claves en esa problemática que nosotros acabamos de escribir. En la fase 3 nosotros vamos a examinar todos los ángulos supuestos que presenta el problema y podemos nosotros aquí poner los puntos cardinales al norte, al sur, este, oeste, a ver qué nos presenta, cuáles son las limitaciones, cuáles son hasta dónde las fronteras, hasta dónde podemos llegar, con qué contamos, con qué no, y van a darnos lo que es la luz acerca de los límites en los que nos encontramos. Después vamos a seleccionar los supuestos que mejor clarifiquen el problema y lo limitan en sus verdaderas dimensiones para redefinir. Vamos a ver aquí, por ejemplo, esta aplicación. Imaginemos que el problema planteado es desarrollar un automóvil de bajo consumo y escasa polución para circular por grandes zonas urbanas. Entonces, nosotros queremos desarrollar ese automóvil. Vamos primero las palabras o frases claves. Y entonces nosotros decimos desarrollar, escasa y circular en grandes zonas urbanas. Y eso nos lleva a nosotros a hacernos preguntas. Queremos desarrollar un automóvil de bajo consumo. Entonces, nada más es un automóvil. Puede ser un tren, un tranvía, un camión, un automóvil de los que ya existen o uno nuevo. Luego, ¿qué se entiende por bajo consumo? ¿Cuántos litros cada 100 kilómetros? ¿Qué tipo de combustible puede utilizar? ¿Cuáles son los límites de polución a considerar, de contaminación? ¿En qué zonas geográficas? ¿Qué es una gran zona urbana? ¿Qué límites de población? Grande significa el tamaño de la zona o el volumen de las infraestructuras. Entonces aquí, como ustedes se dan cuenta, estamos analizando el problema partiendo de las palabras claves. Y la redefinición quedaría de la siguiente manera.
Desarrollar un vehículo de turismo que tenga el mínimo consumo de los existentes, contamine al mínimo según las referencias actuales para su uso en población de más de 250,000 habitantes. Entonces ya redefinimos lo que es esta problemática. Entonces, esa sería la segunda técnica. La tercera técnica de metáforas. Las metáforas son ejemplos que se pueden, o cuestiones que se pueden, a manera de analogía, adecuar a las circunstancias para poder tener una solución que pueda darnos más horizontes. ¿Qué es esta técnica? Consiste en aplicar palabras o frases a algo a lo que no es aplicable en sentido literal, para crear una situación que permita conseguir una nueva perspectiva del problema. Es una forma de decir las cosas que no responde con exactitud a la realidad, pero que por analogía describe el hecho. Aquí, por ejemplo, les pongo El Caballero de la Armadura Oxidada, que es un libro. Entonces, nosotros no tenemos armadura, pero en esa metáfora, para poder hacer que la persona cambie, hacemos la metáfora de que todos tenemos una armadura y hay que quitarnos, hay que quitarse esa armadura para poder sentir. Entonces, el caballero es metáfora de en lo que se puede convertir el ser humano si no quita sus diversos roles dentro de la vida cotidiana. Luego tenemos las fases. En estas fases vamos a describir primero de forma general el problema. Luego vamos a hacer categorías. Aquí está una que está ad hoc a lo que es el ejemplo, pero vamos a seleccionar categorías principales, subcategorías y ejemplos. Luego se intenta formular una nueva definición del problema utilizando estos ejemplos. Se repiten las fases 2 y 3 para poder seguir examinando nuevas definiciones hasta encontrar una que nos describa mejor. Vamos a ver si queda más claro con el ejemplo. En esta aplicación tenemos un problema. Las deficientes relaciones entre la central y las sucursales de cualquier empresa. Entonces puede definirse así usando la técnica de las metáforas. Por ejemplo, los problemas de relación personal nosotros podemos utilizar la metáfora se llevan como el perro y el gato. Problemas de coordinación los podemos con la metáfora es una orquesta desafinada. Problemas de comunicación es una torre de Babel. Problemas de relaciones de grupo es una familia mal avenida. La técnica de metáfora se aplica mejor en grupo, ¿no? Entonces, nosotros podemos esas metáforas utilizarlas para poder darnos una idea de cómo está la situación problemática. Entonces, ante un problema planteado, cómo mejorar los canales de comunicación de estas empresas, nosotros podemos utilizar luz y tinieblas. Hay muchas sombras en nuestras comunicaciones que no permiten distinguir bien los hechos. Fenómenos físicos, también la comunicación funciona como torbellino. También podemos tomar de lo biológico. Nuestro sistema de comunicaciones entre departamentos se ha transformado en un monstruo. Se escoge luego la categoría viajar para poder decir nuestros canales de comunicación están obstruidos. Por eso nos impide viajar. Entonces, todas estas son metáforas. No quiere decir que en la empresa haya luz y tinieblas, que haya torbellinos, que haya monstruos, que estén obstruidos. No, sino que a manera de metáfora nosotros estamos redefiniendo lo que es una situación problemática dentro de un contexto específico. El problema podría entonces redefinirse de diversas formas. ¿Cómo podemos agilizar el flujo de la información? ¿Cómo se puede reducir los cuellos de botella de las comunicaciones? Y cómo descomponer la información en trozos manejables. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la problemática la tenemos de una manera tal cual y nosotros utilizamos metáforas para poder comprender de una manera más clara lo que es la problemática que tenemos. Entonces, esta sería la técnica número 3. Vamos por la técnica número 4, que es el pensamiento utópico. Utopía es un libro que Tomás Moro escribió para ejemplificar una ciudad perfecta. Entonces, cuando ustedes escuchen, es un pensamiento utópico, es un pensamiento que nos marca el deber ser, lo que debería ser, lo mejor que podría ser. Que ante la vida real nosotros nos damos cuenta que las cosas no son perfectas y de pronto tenemos que aceptar
como en la técnica, las limitaciones y los obstáculos con los que nos encontramos. Entonces, a veces es difícil reformular un problema por métodos analíticos y lógicos, de las técnicas de análisis de los límites o la orientación de los objetivos. El pensamiento lateral o creativo suele ser generador de nuevos enfoques o ideas que no se encuentran en un razonamiento lógico. Y una manera de formularlos sería imaginar una solución utópica, para volver luego a la realidad. La técnica del pensamiento utópico se basa en la asunción de que la utopía es una buena forma de acercarse a la realidad. Entonces, ¿cuáles son las fases del pensamiento utópico? Bueno, entonces, primero, para aplicar la técnica, la primera fase nosotros tenemos que presentar el problema tal como surge. Y luego tenemos que imaginar lo que habría que hacer para resolver este problema sería cualquier pensamiento es válido. Luego tenemos en la tercera fase, si bien no puedo hacer esto, sí puedo hacer esto otro. Entonces, dependiendo de lo que yo haya escrito que se podría hacer, se va eligiendo las que realmente no están ad hoc con la realidad. Y luego volver, si no se puede hacer esto, se puede hacer esto otro. Y la respuesta encontrada no puede ser la solución al problema. Tampoco es objetivo de la técnica, pero puede contribuir a formular nuevos planteamientos del problema. Vamos a ver en un ejemplo, a ver si queda más claro. Aquí planteamos que los clientes pagan nuestras facturas a un plazo medio de 180 días excesivamente largo. Es decir, estos clientes no pagan pronto. ¿Qué podemos hacer? En un primer momento, en el pensamiento utópico, nosotros decimos, ¿sabes qué? Hay que llevar a los clientes a los tribunales, hay que demandarlos, hay que venderles solamente a los clientes extranjeros que tienen finanzas sólidas, o hay que proponer la liquidación al contado con un descuento pronto pago del 20%, o denunciar a la prensa a los competidores que acepten estas condiciones. Y entonces decimos, ¿cómo vamos a llevar a los clientes a los tribunales? No se puede. Y vamos nosotros quitando aquellos pensamientos que realmente pueden afectar más la solución del problema. Y vamos a la segunda fase. Ahora hay que hacer otro pensamiento utópico. Si estos no funcionan, hay que hacer otros. Insistir por escrito en visitas o hablando con niveles superiores, orientar parte de las ventas a países extranjeros, ofrecer un 12% de descuento pronto pago, gestionar con las organizaciones profesionales a las que pertenecemos para presentar un frente común ante los clientes que no pagan. Entonces, ustedes se dan cuenta, pues son utopías, porque realmente a lo que le interesa a una empresa es vender, y en ocasiones en ese vender tiene que dar margen a que los clientes puedan pagar en cómodas mensualidades o puedan pagar a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es que su producto salga. Entonces la utopía es, tienen que pagar. Todo aquel que se lleva un producto tiene que pagarlo. Esa es la utopía, pero en la realidad vemos que no es así. Entonces podemos redefinir ahora el problema como qué tipo de contrapartidas podemos ofrecer a nuestros clientes con acciones individuales o colectivas para que modifiquen a nuestro favor sus condiciones de pago. Entonces, esto sería lo que es la técnica 4 del pensamiento utópico. En resumen, la primera fase del proceso de resolución de problemas es la redefinición o reformulación del problema, una vez planteado en bruto, que es el planteamiento del problema, la fase 0. Luego, hay dos técnicas que pueden aplicarse que tienen un carácter analítico y lógico: la orientación hacia los objetivos y el examen de los límites. La orientación hacia los objetivos se basa en identificar cuáles son las necesidades a las que se pretende dar respuesta resolviendo el problema y los obstáculos y limitaciones que impiden conseguirlo. El examen de los límites consiste en definir los términos del problema, evitando vaguedades y concretándolos lo más posible. Otros dos de contenido más creativo e imaginativo son las metáforas y el pensamiento utópico. Con la técnica de las metáforas describimos el problema en términos simbólicos para ver si con la metáfora somos capaces de determinar la verdadera índole del problema planteado. Con la técnica del pensamiento utópico presentamos soluciones irrealizables para volver inmediatamente a la realidad y redefinir el problema. En cualquier caso, debe quedar claro que estas técnicas no son para encontrar soluciones a los problemas, sino para redefinirlos y saber
hacia dónde vamos a poner nuestra solución. Entonces, esto sería lo que es la fase número 1, la redefinición del problema. Entonces, les voy a dejar un cuestionario para que ustedes se autoevalúen en su aprendizaje y también un formulario para que hagan un resumen de este video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.